La idea y nuestra intención en esta presentación es compartir con ustedes un panorama respecto a cómo luce hoy día América Latina en materia energética, cuáles son las características fundamentales de la región y también y sobre todo, me parece que eso es lo fundamental, una mirada en perspectiva, una mirada en futuro de cómo debieran ser los esfuerzos de América Latina en términos de su transformación en este sector tan importante. América Latina y el Caribe, a veces el desafío primario que uno tiene cuando quiere hacer una referencia y una presentación de este tipo es tener una visión común, transversal, que sea homogénea respecto a América Latina en materia energética. La verdad es que si hay algo que distingue a nuestra región es que somos una región súper diversa en materia de dotación de recursos energéticos, muy rica en materia de dotación de recursos energéticos. Tenemos de todo en América Latina, esa es la verdad, a diferencia de otras regiones del mundo que tienen una u otra cosa, nosotros tenemos la verdad, si uno mira la región como un todo y trata de hacer una presentación en ese sentido, en ese contexto regional, lo primero que es interesante notar es eso, ¿no? Que somos ricos, diversos y además complementarios. Eso también es interesante. Nuestros países son complementarios en materia de recursos energéticos. Eso quiere decir que un país tiene un recurso y otro, incluso a veces al lado, vecino, no lo tiene y por lo tanto existen las condiciones objetivas muy precisas para poder hacer integración económica. Y esto es bien relevante porque al final, a diferencia de otras regiones, un país tiene gas, otro no lo tiene. Un país tiene recursos solares en una parte de algún territorio y el otro país probablemente no lo tiene. Hay que hacer la transmisión eléctrica, etc. O sea, están las condiciones en América Latina de manera probablemente mucho más propicia que otras regiones para hacer integración económica. Ahora, ¿cuál es el paso adicional para que eso se concrete? Obviamente, de manera fundamental, una combinación virtuosa, que así decirlo aquí es muy fácil, pero requiere años de esfuerzo, que es la pertinencia técnica con la voluntad política, al final, de quienes dirigen estos sectores. Y eso no suele ser algo que a veces converja y tampoco suele ser algo que esté siempre presente. Aunque también debo señalar en este punto que a diferencia de otras temáticas en América Latina, en materia energética sí estamos integrados relativamente más que otros sectores, probablemente diría yo, particularmente en algunas subregiones. Pero bueno, sobre eso podemos referirnos más adelante, ¿no? Entonces, primera idea, un continente diverso con el cual, y eso es lo que yo quisiera hacer ahora, es referirme en lo fundamental a aquellas consideraciones, aquellos vectores que son más, que recorren la región y que uno puede decir que son más compartidos en ese sentido, ¿no? Lo primero, y esta es interesante a propósito además de algunas palabras que decía la directora de IRENA recién en el video que nos mostraron. Y esto creo que es un dato interesante. Todos estos son en general datos de OLADE. Una de las cosas que quizás se me pasó cuando presenté OLADE es que somos el referente y el recipiente estadístico regional en materia energética, y lo que nos permite hacer prospectiva y tener data interesante para apoyar las políticas públicas finalmente. Lo primero, y siendo inicialmente quizás optimista o mirando, no sé qué tan popular es este dicho, pero mirando el vaso medio lleno en este caso, habría que mirar después la otra parte del vaso para ver cuáles son los desafíos. Y en esa perspectiva, obviamente que un dato que llama la atención es la característica de nuestra matriz primaria, es decir, de nuestra oferta total de energía. Nosotros somos una región más verde que cualquier otra en materia de energía primaria. Eso quiere decir, no estoy hablando solo de la generación eléctrica, sino que estoy hablando en general de la matriz, como digo, de la oferta total. Y ahí ustedes tienen el dato que llama la atención en ese sentido. América Latina tiene un 33% de energía renovable versus el mundo
como tal, que tiene un 14% en energía primaria. Y eso es un dato interesante. Ahora, ¿cuál es la tecnología que prima en esta data, en esta métrica? Básicamente la hidro. Y hago ese énfasis por lo que significa hoy día el desafío de la hidro a propósito de lo que estamos viviendo. Lo que está viviendo Centroamérica hoy día es absolutamente patente en ese sentido, ¿no? Y no solo acá, también en América del Sur. Por lo tanto, la hidro, que históricamente fue una tecnología central en esta matriz primaria, es un dato que hay que tener en consideración para efecto de tomar decisiones, hacer políticas públicas, etcétera, ¿no? Obviamente, y aquí conecto con lo que planteaba la directora Irena, obviamente que el esfuerzo interesante es lo que uno podría definir como las energías renovables no convencionales. Es decir, refirámonos a la eólica, a la solar, a las energías variables, por poner alguna consideración. Y en eso, obviamente, América Latina también ha dado paso. Ahí hay algunos datos, pero todavía con una penetración que uno podría, dado que estamos haciendo en esta parte de la descripción una concepción del vaso medio lleno, uno podría decir que tenemos un desafío todavía importante para seguir creciendo, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Nuevamente, es América Latina la que estaban en los gráficos anteriores. Un pequeño zoom, así 2 o 3 consideraciones por cada slide para poder tener algunos tips que son centrales y que uno puede recoger como principal conclusión de cada uno de estos slides, ¿no? Obviamente eso cambia dependiendo de los países. Hay países que tienen realidades diferentes. Hay muchos países, si uno toma este 35, 40% que están por arriba, otros que están por abajo, ahí tienen ustedes un panorama respecto a lo que es la participación, nuevamente, de las energías renovables en la matriz primaria, ¿no? En ese gráfico vimos oferta total. Es importante en este punto, por eso aquí el vaso ahora medio vacío, para poder poner en perspectiva cuáles son realmente los desafíos fundamentales. En este vaso así está el 33%, por lo tanto aquí está el 67% restante. Aquí está el esfuerzo importante que tienen que hacer nuestros países, nuestras economías, en materia de descarbonizar nuestras economías. Y en ese gráfico básicamente hay 2 elementos que son interesantes tener en consideración. Primero, que ese 33% de energía renovable es efectivamente hidro, es eólica, es solar, todavía en proporciones bajas estas 2 últimas, pero también son energías renovables que son renovables pero requieren combustión, biomasa. Y por lo tanto, en algún sentido también emiten, a diferencia de otras. Por lo tanto, si uno quiere hacer un doble clic en la propia consideración de ese 33%, de esa energía renovable, ahí también hay realidades distintas. No es lo mismo desde el punto de vista, todo esto desde el punto de vista de su contribución al esfuerzo climático, a la urgencia climática fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, ahí creo que es interesante tener en cuenta ese punto. Y en el segundo gráfico ese que está lleno de rayas, básicamente dice de dónde viene la energía y a dónde va la energía. Es decir, la oferta de energía primaria y quién la demanda, quién la compra, ¿no? Por lo tanto, en el lado derecho ustedes van a ver los sectores que son los que demandan, ¿no? ¿Para dónde va el crudo? ¿Para dónde va el gas natural? ¿Dónde termina? Etcétera, ¿no? Y ahí hay varias consideraciones. Uno en ese gráfico se puede, la verdad, entretener un tiempo prolongado, porque hay varias conclusiones que uno puede sacar de allí, pero quizás lo más relevante es que todavía hay un esfuerzo fundamental de descarbonizar nuestra economía. Ese es el mensaje central. Todavía los hidrocarburos son centrales, quizás de manera creciente no lo serán en materia de generación eléctrica, pero sí en materia de transporte como sector central, y industria, e incluso también en materia de consumo residencial, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde hay que hacer un esfuerzo importante. Surge de ahí, lo vamos a ver después si tenemos tiempo y profundizar en eso,
surge de ahí una consideración interesante que tiene que ver con el gas natural en particular. Y esto lo digo porque, nuevamente, en una perspectiva de América Latina, es un recurso energético muy presente en varios países de América Latina, incluso en algunos países centroamericanos se plantea y se debate sobre la existencia de reserva, en fin, la posibilidad de explorar sobre esa vía. Y surge ahí algo que lo vamos a ver después en perspectiva, que es, para ponerlo en titular solo en este punto, es la relevancia que tiene este gas natural en el transcurso de la transición. O más bien, uno debiera ser preciso en lo que se refiere a América Latina, de las transiciones energéticas en América Latina, entendiendo que hay diversidad de transiciones energéticas en América Latina, en materia, y que tiene que ver con lo que me refería en un comienzo, que es esta diversidad de nuestra dotación de recursos, ¿no? Pero aquí también un elemento interesante que tiene que ver con esto, ¿no? En definitiva, el mensaje del gas natural nos va a acompañar un tiempo. Nos va a acompañar un tiempo en las siguientes décadas, uno podría incluso establecer como consecuencia de que es un hidrocarburo que tiene características ambientales distintas al carbón, por supuesto, y al diésel, por cierto, como pie de página. En el caso del carbón me parece que sí, eso ya es una realidad que también recorre América Latina, que está saliendo en general de las matrices eléctricas, al menos de manera masiva. Muchos países tienen y han acordado planes de cierre, etcétera, ¿no? de plantas carboneras en ese sentido. Esta siguiente slide, matriz primaria, oferta. Ahora vamos a ver el mercado eléctrico. Esto es el mercado eléctrico en particular. La electricidad, uno siempre hace usualmente se hace un desarrollo y se concluyen cosas generales a partir de solo el mercado eléctrico, pero siempre es importante traer de vuelta que el mercado eléctrico, si uno mira toda esta matriz, suele ser en torno al 20% de toda la energía, ¿no? Por lo tanto, es importante, pero es una porción dentro de la matriz energética en general. Y aquí yo diría que lo fundamental es nuevamente el carácter verde de nuestra región. En este caso estamos hablando, y esa es la métrica interesante, que la generación eléctrica en América Latina en base a energías renovables es un 60% y en el mundo es un 40%. ¿Ok? Nuevamente la hidroelectricidad como protagonista, pero no solo ella. Ese es el zoom, que ustedes pueden ver ahí los países. Obviamente, nuevamente, la realidad es distinta. Llama la atención a algunos que tienen 100% de renovabilidad. Hidro, por ejemplo, no sé, Paraguay. Estuvimos recientemente en el cambio mando en Paraguay y están ellos en esta discusión de Itaipú. En fin, ellos son hidro hace muchos años y son completamente renovables. Y hay otros que están cerca de ese 100%. Hay 11 países que en todo caso ya están por arriba del 60% de generación eléctrica. Aquí ya estoy en el mercado eléctrico y ese es el zoom en que estamos ahora, ¿no? Es interesante aquí, este ejercicio todavía no lo hemos logrado hacer porque tenemos que hacer un esfuerzo con los operadores eléctricos, etcétera, pero lo que es claro que esa es la mirada, llamemos 24/7, pero si uno hace la mirada por bloque horario, hoy día hay países que en algunas horas del día ya son 100% renovables en materia de energía eléctrica. Hay países en, no sé, Uruguay, yo no sé si ha alcanzado a ser, me parece que alguna vez me acuerdo de haber visto una noticia, pero lo que quiero decir, estas energías renovables, variables, intermitentes, en algún momento del día, tienen tanto protagonismo en la matriz de generación eléctrica que en algunos casos, como digo, son 100% renovables estos países en esa hora del día. Y esto es una introducción a uno de los elementos centrales de desafío que tiene la región, y lo decía el presidente en su intervención inicial, que es cómo nos hacemos cargo desde la planificación, desde el proceso de inversión de aquellas horas en que no está esa renovable presente en la generación eléctrica. Y ahí hay un desafío tecnológico, económico, regulatorio, por cierto. ¿Cómo damos el incentivo para cubrir esa brecha? Es la batería, es el hidrógeno verde,
todavía probablemente costo eficiente no llegamos a ese punto. Es tecnologías renovables que sí tienen la característica de base. Ustedes conocen perfectamente la geotermia, son protagonistas en esa tecnología, pero existe, no sé, la concentración solar, etc. Ese es un debate que se abre en sí mismo y que, como digo, tiene que ver, y lo menciono a propósito, de esta realidad en que la variabilidad, y es importante hacer este doble zoom en este caso, que efectivamente hay horas del día que son 100% y otras horas que hay que tener muy claro cuál es la cobertura desde el punto de vista de la generación eléctrica en nuestros países, ¿no? ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista de las emisiones? ¿Cómo se ve y cómo luce América Latina en ese contexto? Aquí probablemente el dato central es que nosotros en materia de emisiones somos probablemente relativamente, en términos relativamente contribuimos un poco menos de lo que somos en el mundo en términos de nuestro peso. Me explico. América Latina en general es un 5% del mundo. Un 5% en comercio, un 5% en PIB, incluso en oferta energética un 5%, pero en emisiones somos menos del 5%. Contribuimos un poco menos de las emisiones que ese 5%, que es lo que pesamos en América Latina como región. ¿Por qué es eso? Por lo anterior, por las características y la descripción que hacía en las slide anterior, que tiene que ver con esta presencia importante de energías renovables, ¿no? Ahí está. Estoy hablando de la energía en particular, obviamente, porque si uno toma otras fuentes, no sé, la agrícola, por ejemplo, obviamente que en ese punto tenemos una participación en términos de emisiones más alta. Es decir, 8,3%, pero menos de la mitad de eso es y se explica por el sector de energía. ¿Okay? El sector de energía solo explica el 3,6%. Es interesante este dato, si uno toma nuevamente, si eso fuera el mundo, si estas tortas de esos gráficos fueran el mundo, lo que uno concluye ahí que la energía contribuye... ¿Me quedan 5 minutos? Bueno, me queda mucho, estoy tan entretenido, pero yo parece que no. Seguimos. Rápido entonces. Si lo que quiero decir es que si uno toma el mundo, en América Latina la energía explica menos de la mitad de todas las emisiones. En el mundo 70%. En el mundo la energía, en términos relativos, pesa mucho más en las emisiones que lo que pesa en América Latina. Esa es la realidad, esa es la fotografía, este es el potencial. ¿Okay? Tenemos estos recursos y ahí básicamente coloqué 3 ejemplos en distintas zonas, la hidro, obviamente la eólica allá abajo en el sur corre un viento en gran parte del día, sobre todo en la noche. Lo interesante del cono sur en términos eólicos es que el régimen de viento ni que se hubiera organizado la naturaleza, porque el régimen de viento es distinto a distintas horas del día en distintos lugares. Entonces uno pudiera tener, no sé, 18 horas del día eólicos, porque están claro, lo que sucede es que están lejos. Entonces, una cosa es la generación, otra cosa es la transmisión y otra cosa son los centros de consumo, ¿no? Pero ahí hay recursos importantes y lo solar, bueno, todos nuestros países tienen gran potencia solar, probablemente destaca en ese contexto el norte de Chile, el sur de Perú, porque ahí hay mediciones objetivas desde el punto de vista del potencial solar, ¿no? Por eso decía lo del factor de planta en lo eólico. Esto es Murphy. Parece que se bloqueó por lo de los 5 minutos, ¿no? Ok. Lo anterior, este avance en materia de generación eléctrica renovable, limpia, nos pone en una buena condición en la región como condición habilitante fundamental para pasar a esta segunda fase de las transiciones energéticas. En algunos países más futboleros le llaman los segundo tiempo de la transición energética, y que es básicamente utilizar esta energía eléctrica limpia para la transformación y la producción de combustibles sintéticos, por ejemplo, sin huella, o en base fundamentalmente al hidrógeno verde. Y ahí hay una panorámica interesante de qué están los países en materia de hidrógeno verde.
el mensaje en este punto, en general América Latina está trabajando intensamente en hidrógeno verde. Hay proyectos pilotos en casi todos los países, las empresas, los gobiernos están tomando posiciones en este punto y hay algunos que ya incluso están produciendo, por ejemplo, en el Cono Sur, en la Patagonia, produciendo ya combustibles sin huella, que ponen en el debate algo bien interesante, porque ese combustible es para la movilidad sostenible y va a competir probablemente con la batería de litio, ¿no? Y hoy día es carísimo ese combustible, pero podría llegar a serlo. Y la gran ventaja que tiene este combustible es que no hay que cambiar los autos, los coches, porque es el mismo, se coloca en la misma tecnología. Okay. Otro asunto rápido, en este cambio, en esta transformación, en esta perspectiva de esta descarbonización del mundo en general y la incorporación de energía, América Latina tiene otro rol interesante que lo ha puesto en un escenario geopolítico muy interesante en una perspectiva diferente, que es la presencia relevante de minerales críticos en varios de los países de América Latina. Minerales críticos para la transición energética. Cobre, litio, cobalto, minerales que son fundamentales en las distintas tecnologías en materia de transición energética. América Latina los tiene. El litio tenemos el 60% de las reservas mundiales, el triángulo allá en el sur, ¿no? Bolivia, Argentina y Chile. Por lo tanto, ahí hay un otro punto de agenda que hay que tener en cuenta. Todo el mundo hoy día debate, todo el mundo debate, ya termino, todo el mundo debate sobre este tema y América Latina tiene un protagonismo importante. Gas natural, lo que decía, simplemente un panorama, ahí está la reserva, el mensaje. Será un energético importante durante las próximas décadas y nosotros como LADE entendemos que esa es la realidad y por lo tanto, así como propiciamos la transformación hacia energías renovables, entendemos que existe un espacio también para avanzar en materia de integración energética. Hay países que, como digo, requieren este energético para su generación eléctrica, para su industria y en muchos casos la infraestructura existe o es posible incentivarla por las medidas con medidas regulatorias apropiadas, ¿no? Ahí hay un índice de transición energética que se lo recomiendo seguir, que es el de World Economic Forum, que sale anualmente, y ahí básicamente hay un panorama de América Latina donde estamos situados nosotros, son 120 países, tenemos distintas posiciones en la tabla. El dato aquí importante, y eso es completamente razonablemente entendible, nosotros veníamos así, en ese índice como América Latina, pandemia, guerra, bajamos algo. El último, esto ya como región, esto más allá de un puro mercado eléctrico, ahí están las distintas consideraciones, pero esto es algo temporal, pero es una cosa que hay que tener siempre en vista, ¿no? Con esto voy terminando. ¿Cuáles son los varios instrumentos que les mencionaba de OLADE? Uno de los cuales que me parece siempre interesante compartirlo, porque tiene un sello del tipo de iniciativas que nosotros impulsamos, este esfuerzo colectivo RELAC, que es un esfuerzo en que de los 27 países de OLADE, quienes están en disposición de acompañar, suscriben una iniciativa de forma tal de, en este caso, comprometerse que al año 2030 el 70%, al menos el 70% de su energía va a ser renovable, su generación eléctrica va a ser renovable. Los invitamos, los países se van sumando quienes quieren, no es vinculante, el que se sume y no lo cumple no pasa nada, es una señal política, pero ha sido movilizador en ese sentido y de hecho hoy día el debate con vistas a la COP28 es aumentamos el guarismo 70%, pasamos a energía primaria y no solo colocamos objetivos en generación eléctrica, es decir, queremos ser más ambiciosos en esto, ¿no? Estamos propiciando a la luz, en vista de nuestra reunión en noviembre, algo similar en eficiencia energética, que es un desafío interesante, pero queremos que América Latina también tenga un objetivo de eficiencia energética. El indicador en sí mismo es un desafío, pero nos parece que desde la perspectiva de este tipo de lógica de iniciativa que movilizan políticamente es lo que nos ha permitido avanzar. Y esto simplemente se los dejo rápidamente, pero aquí y en las siguientes 5 o 6 slides lo que hay es una perspectiva al 2050. Es decir, cómo se vería América Latina en 2 escenarios. Y esto lo pueden ver ustedes en cada uno
en energía total, en energía eléctrica, en demanda, en dos escenarios. El escenario business as usual, como si no hiciéramos nada, siguiéramos trabajando como estamos trabajando, y el ejercicio optimista de la perspectiva ambiental, quiere decir esto, cómo luciría nuestra región el 2050 si alcanzáramos la condición de carbono neutralidad, si fuéramos net cero el 2050. Y aquí surgen varias conclusiones, obviamente la presencia de renovables, surge ya el hidrógeno como un vector importante, se mantiene el gas natural, como lo decía anteriormente, etcétera, ¿no? El transporte obviamente supone electrificación o incorporación de nuevas tecnologías. Hay varias conclusiones que las podrán ver en cada una de las slides. Y por último, para terminar, yo quisiera simplemente referirme a estas dos ideas. Primero, como decía, es fundamental siempre el tema de integración energética. Estando en Centroamérica, y ha sido un protagonista de la integración ya hace más de casi 30 años. Es un ejemplo para América Latina lo que ha hecho Centroamérica en materia de integración eléctrica. Ha ido avanzando en institucionalidad, ha ido avanzando en supranacionalidad. De verdad que creo que ahí, a propósito de la cooperación sur-sur, hay un espacio muy interesante para seguir cooperando y aprendiendo. América Latina, en términos eléctricos, está conectado subregionalmente. Existe este paradigma en Centroamérica, existe en los países andinos y existe en torno a Mercosur, los países del Cono Sur. Existen conexiones bilaterales, lo más robusto en términos de mercado eléctrico, obviamente, es lo de Centroamérica, pero no existe una conectividad, por poner la cosa media poética, incluso un electrón no podría venir desde Argentina hasta México, porque no existe la conectividad. Ahora, está sucediendo algo que pudiera cambiar esa visión o ese paradigma, que es la conexión Panamá-Colombia. Por primera vez, con un proyecto muy ambicioso, algo el Darién, algo submarino, y allí también es otro de los temas de agenda que nosotros nos vamos a propiciar en una perspectiva, en este caso, regional. Todo este esfuerzo en materia de sostenibilidad, en materia de transformación, no solo tiene que ver con la contribución que podamos hacer en nuestros países desde el sector energía al combate al cambio climático. También es un tema de competitividad de nuestra región en otros países. Es decir, serán las matrices energéticas, si ya no lo son, los que probablemente van a determinar de manera central la inserción de nuestros países en los mercados globales en los siguientes años. Hay países, Europa ya cobra impuestos de frontera a algunos sectores en que ajusta por la huella, es decir, el arancel más el impuesto que quiere ajustar internamente y compensar desde de su huella local respecto a la huella por el cual ese bien entra y viene del país de origen. Lo que quiero plantear con esto es que el ser más verde, además, es una urgencia desde el punto de vista de competitividad de nuestra economía para participar en los mercados globales. Así como tiene que ver esto con nuestros bienes exportados, tiene que ver esto también con la posibilidad de ser atractivo o no para la inversión. No sé si ustedes han escuchado, pero este concepto de nearshoring, que es inversión que se acerca a los lugares de destino de donde venden sus productos. Hoy día probablemente lo que deberíamos conseguir más bien es el power shoring, es decir, ¿dónde están los países? Probablemente ahí va a estar el punto de competencia central. ¿Dónde están los países que son realmente atractivos desde el punto de vista de su matriz energética para atraer inversiones? Ese probablemente va a ser el elemento central que nos va a hacer competir de un país con otro, ¿no? Es decir, allí donde hay energía verde, competitiva, barata, segura, probablemente va a ser más atractivo para la inversión extranjera también, y por lo tanto ese es un elemento que también hay que tener en cuenta cuando uno habla de estos temas, no solo en la transformación del sector en sí mismo. Muchas gracias.